Hola compañeros, ¿cómo están? En este video vamos a empezar con la unidad 4 de farmacometría. Y como vimos en la unidad 1, que era de definiciones de conceptos generales de farmacología, ahí vimos que la farmacometría es una división de la farmacología que estudia la medición de las respuestas de los fármacos y la relación que guardan estas respuestas con la cantidad de fármaco que las origina. Vamos a ver ahora la relación dosis-efecto gradual o relación dosis-respuesta gradual, que son sinónimos, y luego vamos a ver la relación dosis-respuesta cuantal y vamos a ver qué diferencias hay entre ambas. Empezamos describiendo la relación dosis-efecto gradual, que ya estuvimos trabajando con gráficas de este tipo en la unidad anterior, en la unidad 3 de farmacodinamia. Muy bien, aquí tienen la definición. Cuando graficamos la relación dosis-efecto gradual en un sistema de coordenadas cartesianas, es decir, en un sistema de un eje X y un eje Y, colocamos el logaritmo de la concentración del fármaco en el eje de las abscisas o eje de las X. El logaritmo de la concentración del fármaco es la variable independiente. ¿Por qué es independiente? Porque nosotros decidimos qué cantidad de fármaco vamos a poner en cada una de las preparaciones fisiológicas. Mientras que la respuesta o efecto fisiológico se coloca en el eje de las ordenadas o eje de las Ys. Y el porciento de efecto fisiológico es la variable dependiente. ¿Por qué es la variable dependiente? Porque el efecto fisiológico depende de la concentración del fármaco y no al revés, ¿verdad? A medida que aumentamos las concentraciones del fármaco, va aumentando el efecto fisiológico. Por eso se dice que es la variable dependiente, porque depende de la concentración del fármaco, que es la variable independiente, que es la que nosotros decidimos poner en cada uno de los puntos del experimento. Bien, luego dice, si aplicamos concentraciones crecientes del fármaco, vamos aumentando las concentraciones del fármaco, vamos determinando al mismo tiempo el efecto o respuesta. En el caso del experimento del músculo recto anterior de la rana, que está dentro de la cámara de órgano aislado, y vamos poniendo concentraciones crecientes de acetilcolina, el músculo cada vez se contrae más. Entonces, el porciento de efecto fisiológico, que nosotros llamábamos en la unidad anterior porciento de efecto máximo, es el porciento de contracción que se va logrando a medida que vamos aumentando las concentraciones del agonista, del fármaco agonista, que es la acetilcolina. Entonces, si aplicamos concentraciones crecientes del fármaco agonista, como por ejemplo la acetilcolina, en ese experimento del músculo recto anterior de la rana, y después de cada aplicación vamos determinando el porciento de efecto o el porciento de contracción, finalmente obtenemos una curva dosis-respuesta gradual, ya que está compuesta por respuestas de magnitudes que van creciendo con la dosis del fármaco hasta alcanzar una meseta, que es cuando se logra el 100% de efecto o efecto máximo. Bien, este tipo de curvas de relación dosis-efecto gradual las estudiamos ampliamente en la unidad 3 de farmacodinamia. Ahí vimos lo que era la potencia, lo que era la eficacia, hablamos de sinergismo, hablamos de antagonismo y todos esos mecanismos los analizamos con este tipo de curvas, la curva de relación dosis-respuesta gradual o dosis-efecto gradual, que nos permiten valorar la potencia y eficacia de un fármaco. Ya habíamos recordando la potencia, el fármaco más potente es aquel que tenga su, digamos, S50
más cerca del eje de las Y, es decir, mientras menor sea el S50, dijimos que el fármaco iba a ser más potente, mientras que el fármaco iba a ser más eficaz mientras más alto llegue esta meseta, es decir, si llega al 100% va a ser el fármaco más eficaz, aunque pueden haber fármacos menos eficaces que el más eficaz de todos. Bien, eso como repaso. Esa es la relación dosis-efecto gradual o dosis-respuesta gradual que estudiamos ampliamente en la unidad anterior. Y ahora vamos a ver la relación dosis-respuesta cuantal, que sí es nueva. Aquí hay algo muy importante que tienen que recordar siempre. En el eje de las Y's, en la relación dosis-respuesta cuantal, no se coloca un % de efecto fisiológico, no se grafica un % de efecto máximo, sino que en el eje de las Y's lo que tenemos es el porcentaje de individuos de una población que presenta la respuesta que buscamos, es decir, el % de individuos que responden a la concentración de fármaco para lograr un efecto buscado, mientras que en la relación dosis-respuesta gradual, aquí hay un % de efecto fisiológico que se determina en un tejido, como por ejemplo el músculo recto anterior de la rana, se determina, por ejemplo, como un parámetro fisiológico en un individuo, como puede ser la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Acá hablamos % de un efecto fisiológico en un órgano, en un tejido o bien en un solo individuo. Es un % de efecto fisiológico y que se determina en una preparación individual, ya sea un órgano, un tejido o un individuo completo, como por ejemplo la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En cambio, en la relación dosis-respuesta cuantal no trabajamos ni con un órgano ni con un tejido, ni tampoco con un solo individuo, porque no se grafica aquí un % de efecto fisiológico. Aquí con lo que trabajamos es con una población de individuos y vamos aumentando la concentración del fármaco para lograr el efecto deseado. Vamos a leer después de esta aclaración que no tienen que olvidar cuál es la diferencia entre la relación dosis-respuesta gradual y la relación dosis-respuesta cuantal. Recuerden el eje de las Y's. En la relación dosis-respuesta gradual se mide un % de efecto fisiológico que se consigue en un tejido, en un órgano o en un solo individuo, en el caso, como es el caso de un parámetro fisiológico como la presión arterial. Mientras que aquí no trabajamos ni con un tejido, ni con un órgano, ni con un solo individuo para medir un parámetro fisiológico. Aquí el % de individuos es lo que se grafica en el eje de las Y, porcentaje de individuos de una población que están presentando un efecto que estamos buscando a medida que aumentamos la concentración del fármaco. Bien, entonces recuerden bien esa diferencia entre una y otra relación. Vamos a ver las definiciones de la relación dosis-respuesta cuantal. La relación dosis-respuesta cuantal es aquella en la que administramos una dosis determinada de un fármaco o a un individuo para producir un efecto específico buscado. Por ejemplo, vamos aumentando la concentración de un fármaco en una población para ver cuándo se produce analgesia en alguno de ellos. Una vez que se produjo analgesia en uno o dos de ellos, los separamos y seguimos trabajando con el resto de la población, aumentando la concentración para lograr analgesia. Ese es un efecto específico en un individuo. Puede ser analgesia
También están como ejemplo sedación, hipnosis, es decir, cuando hacemos experimentos en el laboratorio con ratitas y le administramos pentobarbital, buscamos que entren en estado de hipnosis, es decir, que se duerman. O bien el efecto buscado puede ser anestesia, o bien en animales, esto exclusivamente en animales de laboratorio, porque no vamos a trabajar en humanos provocando estos efectos, ¿verdad? Convulsiones, muerte, esto se puede hacer en animales de laboratorio. Y como dice aquí, esta relación es diferente en cada individuo. Perdón, se me fue la onda. Ok, como dice aquí, esta relación dosis-respuesta cuantal es diferente en cada individuo. ¿Qué quiere decir? Que no todos los individuos responden de la misma manera a la misma concentración de un fármaco. Por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos ver que si administramos, suponiendo que estas son ratas, que estamos trabajando con 100 ratitas, para que coincida con el porcentaje, tenemos 100 ratas, y agregamos 50 miligramos del fármaco. Resulta que nada más van a entrar en hipnosis, vamos a ponerle 3 ratas, y las otras 97 no van a entrar en estado de hipnosis, no se van a dormir. ¿Por qué? Porque requieren mayor concentración. Pero estas 3 ratas tienen su propia concentración para entrar en estado de hipnosis. Por eso se dice que esta relación es diferente en cada individuo, porque no todos tienen la misma sensibilidad. Aquí estas 3 ratitas son las más sensibles al pentobarbital y por eso se durmieron. Entonces, una misma concentración de fármaco no produce el mismo efecto en todos los individuos de una población. Aquí esta dosis nada más produjo un efecto en 3 individuos, en 3 ratas, y en las otras 97 no entraron en hipnosis. Por eso se dice que esta relación es diferente entre los individuos de una población. Ahora bien, la siguiente definición dice que la dosis de fármaco que se requiere para producir un efecto específico deseado en un individuo se llama dosis efectiva individual y va a dar lugar a una respuesta cuantal, todo o nada en lugar de gradual, ya que el efecto buscado se produce o no se produce. Por eso es una respuesta cuantal, todo o nada, porque aquí el efecto de entrar en hipnosis se produce o no se produce. La ratita está en hipnosis o está despierta, no puede estar 50% en hipnosis y 50% despierta. En cambio, en la relación dosis-respuesta gradual, regresamos otra vez a la gráfica anterior, aquí sí hay un % de contracción del músculo recto anterior de la rana y a medida que aumentamos la concentración del fármaco se logra un 100% de efecto máximo. Aquí la concentración del fármaco no produce un porcentaje de efecto en un individuo. En cada individuo o produce el efecto o no lo produce. O la rata se duerme o no se duerme. Con 50 miligramos se durmieron 3 ratas. Las otras 97 no les pasó absolutamente nada. Entonces hay que aumentar la dosis. Después de esos 50 miligramos separamos las 3 ratitas que se durmieron y esperamos un tiempo y a las otras 97 ratas le aplicamos 60 miligramos. Y aquí vamos a ver que se durmieron, ¿cuánto les gusta? Otras 8. Entonces 8 y 3, 11. Quiere decir que quedan 89 ratas que todavía no se han dormido con esa dosis de 60. Entonces ahora separamos esas 8 que se durmieron más las otras 3. Vamos a seguir experimentando con las otras 89 ratas y le ponemos 70 miligramos de pentobarbital y aquí se van a dormir pues otras 10. Entonces 10 más 8 son 18 y 3 son 21, ¿verdad? Hasta ahora con 70 miligramos se durmieron 21 y quedan 79 ratas que hay que seguir aumentándole las dosis para conseguir el efecto de hipnosis. Y así vamos separando las ratas en las cuales conseguimos el efecto buscado, que es la hipnosis, hasta llegar
a este último punto con 190 miligramos, que es este último cuadrito antes de llegar a 200, dormimos a una última rata muy pesada, muy fuerte y muy aguantadora que no se había dormido con ninguna de las dosis anteriores. Recién con 190 miligramos dormimos a la última de las 100 ratas. Bien, pero esto que tenemos aquí es lo que se llama una distribución de frecuencia normal. Aquí vemos que la relación dosis-respuesta cuantal se representa a través de una curva dosis-porcentaje. La curva dosis-porcentaje es esta, y ya vamos a explicar de dónde sale esta curva dosis-porcentaje que parece una serpiente con crestas. La curva dosis-porcentaje, la definición que tenemos, dice que las dosis efectivas individuales de la mayoría de los fármacos tienen una distribución logarítmica normal. ¿Qué es una distribución logarítmica normal? Es una distribución de campana, ¿verdad? Por eso se le llama campana de Gauss. Es decir, dice aquí, al graficar la distribución de frecuencia de las respuestas, que son todos estos cuadritos que están aquí pegados al eje de las ejes, esa es la distribución de frecuencia normal de las respuestas, se obtiene una curva gaussiana de variación normal. Esta es la curva gaussiana de variación normal. ¿Y por qué se llama curva gaussiana de variación normal? Porque es lo que se le llama la campana de Gauss, un físico matemático que vio una distribución estadística en forma de campana que se le llama distribución normal. ¿Cómo se formó esta campanita? Bueno, nada más simplemente aquí 3 individuos respondieron y aquí hacemos un cuadrito. Aquí 8 individuos respondieron y hacemos otro cuadrito. Aquí 11 individuos respondieron y hacemos otro cuadrito. Aquí 17 individuos respondieron y hacemos otro cuadrito. Aquí 19 individuos respondieron y hacemos otro cuadrito. Y aquí 18 individuos respondieron y hacemos otro cuadrito. Y aquí 16 individuos respondieron y hacemos otro cuadrito. Vamos siempre descartando a los que ya respondieron y vamos aumentando la dosis a los que todavía no han entrado en estado de hipnosis. Y así sucesivamente hasta llegar a este último animal, que es el más gordo y el más fuerte y el que aguanta más, el pentobarbital, que le tuvimos que poner 190 miligramos de pentobarbital para poderlo dormir. Obviamente esto es logarítmico, o sea que esos 190 se hacen mucho más pequeños. Esto es para que no vayan a creer que le podemos inyectar 190 miligramos de pentobarbital a una rata porque la fulminamos, pero sí, el logaritmo es un número mucho más pequeño. El asunto es que esta campana sale de esa distribución normal, de ir poniendo los cuadritos que representan la cantidad de individuos que van respondiendo al fármaco. Entonces las dosis efectivas individuales, aquí estas 3 ratas, la dosis efectiva individual que tuvieron fue 50. Luego estas 8 ratas, la dosis efectiva individual que tuvieron fue 60. Esas son las dosis efectivas individuales, las que se requieren para dormir a esos individuos. Estos individuos obviamente son los más sensibles y estos son obviamente los que están de este lado de la campana, son los más resistentes. Entonces, las dosis efectivas individuales de la mayoría de los fármacos tienen una distribución logarítmica normal. Es decir, al graficar la distribución de frecuencia de las respuestas, esta es la frecuencia, 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 todas estas son frecuencias, contra el logaritmo de la dosis, es decir, lo que vamos aumentando, obtenemos una curva gaussiana de variación normal, que es la campanita. Luego, al sumar estas respuestas, lo que hacemos es subir este rectangulito al vértice del otro, luego este rectángulo lo subimos al vértice del otro, luego este rectángulo lo subimos al vértice del otro, y así vamos subiendo
cada rectangulito con el vértice del que está al lado. Al sumar estas respuestas, la distribución de la frecuencia acumulativa resultante constituye una curva dosis-porcentaje, es decir, que la distribución de la frecuencia acumulativa que resulta de ir subiendo los cuadritos de la distribución de frecuencia normal, lo que resulta de subir estos cuadritos, es la distribución de frecuencia acumulativa y por ella pasa la curva dosis-porcentaje, que ¿qué nos indica? Nos indica el porcentaje de individuos que presenta el efecto deseado en función del logaritmo de la dosis. ¿Cuál es el efecto deseado? La hipnosis. Y ahora les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la concentración de fármaco que necesitamos para dormir al 80% de los animalitos? Pues nos vamos al 80% y en el 80% trazamos una línea punteada paralela al eje de las X, y cuando interceptamos con nuestra curva dosis-porcentaje, que es la distribución de frecuencia acumulativa, entonces trazamos otra línea punteada, ahora paralela al eje de las Y, y esta cantidad que acá, 110, 120, 130, 140, con 140 miligramos, logramos que se duerman el 80% de los individuos de experimentación. Si yo les digo cuál es la dosis con la cual logramos la hipnosis en el 50% de los individuos, pues nos vamos al 50% y trazamos una línea punteada paralela al eje de las X, y aquí cuando intersectamos con nuestra curva dosis-porcentaje, que nos indica el porcentaje de individuos que tiene el efecto deseado en función de la dosis. ¿Cuál es la dosis que produce el efecto deseado en el 50% de nuestros individuos de la población que estamos experimentando? Pues es 100 miligramos. Eso es la curva dosis-porcentaje, que nos va a indicar el porcentaje de individuos que presentan el efecto que buscamos en función de la dosis que administramos. Muy bien, y ese es el efecto buscado, es decir, la hipnosis. ¿Cuál sería el efecto no buscado? Bueno, normalmente en el laboratorio buscamos que no se nos mueran las ratitas por una sobredosis de pentobarbital, que suele suceder cuando se nos va la mano la dosis y la ratita está muy liviana y le damos la misma dosis que a una que está bastante más gordita, obviamente le vamos a provocar un paro cardiorrespiratorio y se va a morir. Entonces el efecto buscado es la hipnosis, y vamos a pasar esta curva dosis-porcentaje y la vamos a poner aquí. Es la curva de hipnosis y es el efecto que estamos buscando. Entonces, con esos mismos animalitos que hemos logrado dormir después de aplicarle 190 a la rata más gorda y más resistente, vamos a seguir aumentando la dosis de pentobarbital para lograr el efecto no deseado. Esta curva es del efecto deseado, la hipnosis, y esta curva resulta de seguir aumentando las dosis de pentobarbital para lograr el efecto no deseado, que es la muerte del animal. Y aquí pueden ver que, bueno, esta curva, como ya dijimos, es la misma y la pasamos aquí, y lo que hicimos fue seguir aumentando la dosis. Y vemos que a partir de esta concentración ya se empiezan a morir algunos animalitos, y si aumentamos más la dosis se muere más, se muere el 10% de la población, y si aumentamos más la dosis, llegando aquí se mueren el 50% de los animalitos, y si aumentamos más la dosis se mueren el 80% de los animalitos, y finalmente aquí llegando a 800 matamos al último animalito. El último animalito que fue muy resistente para entrar en estado de hipnosis, obviamente debe ser el animalito que va a resistir la dosis más alta, la dosis letal más alta. Y estas dos curvas de relación dosis-respuesta cuantal, una para lograr el efecto deseado y otra para lograr el efecto no deseado, nos permiten determinar parámetros importantes, como son los que están aquí abajo: la dosis efectiva media, la dosis letal media y el índice terapéutico. Vamos a explicar qué son
la dosis efectiva media, la dosis letal media y el índice terapéutico. Bien, ¿cuál es la definición de dosis efectiva media? Es la dosis del fármaco que se requiere para producir el efecto buscado, el efecto que deseamos, en el 50% de los individuos de la población en la cual estamos experimentando. Entonces, la dosis de fármaco que se requiere para producir el efecto deseado en el 50% de los individuos se llama dosis efectiva media o DE50. Vamos a determinar el DE50 en nuestra curva del efecto deseado, puesto que la definición de dosis efectiva media está determinada por el efecto deseado. Tenemos que buscar el 50% en la curva del efecto deseado. Entonces nos vamos aquí al 50%, trazamos una línea punteada paralela al eje de las X y cuando interceptamos con nuestra curva del efecto deseado, trazamos otra línea punteada paralela al eje de las Y y aquí nos va a dar la dosis efectiva 50 o dosis efectiva media, que es 100. ¿Por qué? Porque es la dosis que requerimos para producir la hipnosis en el 50% de nuestras ratitas. Ahora bien, dice aquí abajo, si la muerte es el efecto buscado, obviamente en animales de laboratorio no podemos trabajar en humanos buscando un efecto no deseado que sea la muerte. Si la muerte es el efecto buscado en animales de laboratorio, la dosis efectiva media se denomina dosis letal media o DL50. Perdón, tomé agua porque se me estaba secando la boca. Entonces nos vamos, para ver cuál es el DL50 o la dosis letal media, lo tenemos que determinar en la curva del efecto no deseado, es decir, la muerte. Nos vamos al 50%, trazamos una línea punteada paralela al eje de las X y cuando interceptamos con nuestra curva del efecto no deseado, que es la muerte, ahí mismo en ese punto trazamos otra línea punteada ahora paralela al eje de las Y y el valor que nos va a dar aquí es el DL50 o dosis letal 50, que en este caso es 400. Pero no solamente podemos determinar el DE50 y el DL50, podemos determinar cualquier dosis efectiva para cualquier porcentaje de la población y también podemos determinar cualquier dosis para producir la muerte en cualquier porcentaje de la población. Por ejemplo, si yo les digo acá en los ejemplos, dice las dosis necesarias para producir el efecto deseado en cualquier porcentaje de la población se designan del mismo modo. Si yo les digo cuál es la dosis efectiva 20, bueno, la dosis efectiva quiere decir es la dosis que produce el efecto deseado, la E es efecto deseado. Entonces nos vamos al 20 y trazamos una línea punteada paralela al eje de las X y donde interceptamos con nuestra curva del efecto deseado, trazamos otra línea punteada paralela al eje de las Y es más o menos por aquí. Por lo tanto, la dosis efectiva 20 sería aproximadamente 80 miligramos, ¿verdad? Si yo les digo DL90, bueno, esa es la dosis letal, la tenemos que buscar en la curva de efecto no deseado. Nos vamos a 90, trazamos una línea punteada paralela al eje de las X y donde intersectamos con nuestra curva del efecto no deseado, que es la muerte, por eso es la dosis letal, trazamos otra línea punteada, ahora paralela al eje de las Y nos da más o menos por aquí, ¿no? DL90 hasta aquí, y luego hasta aquí. Nada más o menos da entre al medio de 400 y 800. Sería la dosis letal 90, sería aproximadamente de 600 miligramos. Ustedes dicen, oiga, pero este eje no guarda proporción, 100, 200, 400 y luego 400, 800, casi la misma distancia entre 200 y 400. Recuerden que es una escala logarítmica. Entonces, más o menos 90 vendría a dar, por aquí, y luego otra línea punteada para aquí, a más o menos al medio, entre el 400 y el 800, diríamos que son 600 miligramos la dosis letal 90. Y acá hay dos dosis que se sobreponen, una del efecto deseado
un punto de la curva del efecto deseado con un punto de la curva del efecto no deseado. La dosis efectiva 99, es decir, esa dosis tan alta que teníamos que dar para poder dormir, hacer entrar en hipnosis a la rata más fuerte, más pesada y más gordita, esa misma dosis que logra el efecto en todos los individuos de una población, esa dosis efectiva 99 puede lograr la muerte de la ratita más livianita que se durmió con 50 miligramos, la ratita más sensible al pentobarbital. Entonces, en este caso, en esta figura de la gráfica, la dosis efectiva 99 coincide con la dosis letal 1, que sería más o menos como 300. Bien, espero que haya quedado claro esto de dosis efectiva media, dosis letal media, y que podemos ver, podemos determinar las dosis necesarias para producir el efecto deseado o no deseado en cualquier porcentaje de la población. Y ahora vamos a lo que es el índice terapéutico. Cuando hablamos de índice terapéutico, desde ahorita les recuerdo, no vayan a confundirlo con margen terapéutico. El margen terapéutico es un rango de concentraciones dentro del cual el fármaco va a producir el efecto deseado en un paciente, porque si se sale por debajo de ese rango, si queda por debajo de ese rango, el fármaco va a ser ineficaz y no va a producir el efecto fisiológico que deseamos, mientras que si se pasa del límite superior del margen terapéutico, va a producir efectos tóxicos. Entonces, el margen terapéutico es un rango de concentraciones dentro del cual se tiene que escoger la concentración para producir un efecto fisiológico deseado. En cambio, el índice terapéutico, recuerden, la palabra índice no es solamente eso que se pone al principio de los libros para numerar los temas y asignarle un número de páginas. Un índice, de manera, digamos, si lo adjetivamos de manera matemática, un índice significa una tasa, una proporción, una relación, una división de un número entre otro número. Entonces, un índice terapéutico, tómenlo como una proporción, una división de un número entre otro número. ¿Cuáles son esos números que dan lugar al índice terapéutico? ¿Cuál es esa división de un número entre otro número que da lugar al índice terapéutico? Bueno, como lo vemos aquí, dice, es una medida que relaciona la dosis de un fármaco requerida para producir un efecto no deseado con la dosis que produce un efecto deseado. Es decir, que ese índice, esa proporción, esa tasa, resulta de dividir la dosis que produce el efecto no deseado entre la dosis que produce el efecto deseado. Y como vemos aquí, dice, en estudios con animales, el índice terapéutico se define como el cociente o la división o la relación, el cociente de DT50 sobre DE50 para alcanzar un efecto terapéutico de importancia. Bueno, olvídense de ese otro rollo. El índice terapéutico resulta de dividir la dosis que produce el efecto no deseado, es decir, la dosis tóxica en el 50% de los animales, que en este caso que pusimos de ejemplo acá arriba con el pentobarbital, la dosis, en vez de ser tóxica, es la dosis letal. En fin, es la dosis que produce el efecto no deseado, ya sea tóxico o letal. Entonces, el índice terapéutico resulta de dividir la dosis tóxica o letal en el 50% de los animales entre la dosis efectiva en el 50% de los animales, es decir, la dosis tóxica media entre la dosis efectiva media. Y bueno, y vamos a calcular el índice terapéutico en estas dos curvitas aquí que tenemos aquí. Obviamente, para calcular un índice terapéutico para un fármaco, siempre tenemos que hacer una curva de un efecto deseado para determinar que la dosis efectiva media, y también tenemos que hacer una curva
para determinar el efecto no deseado. Una curva del efecto no deseado que no necesariamente tiene que ser la muerte. Puede ser mareos, vómitos, cefaleas, todo síntoma leve se puede considerar un síntoma tóxico producido por un fármaco. Entonces aquí el efecto obviamente es en animales de laboratorio, que pues no nos van a meter presos si matamos una ratita, obviamente. Entonces siempre requerimos hacer una curva del efecto deseado y otra curva del efecto no deseado, que pueden ser un efecto tóxico o en el caso de los animalitos puede ser incluso la dosis letal 50. Pero lo vamos a sintetizar como dosis tóxica en el 50% de los individuos dividido la dosis efectiva en el 50% de los individuos, es decir, la dosis que produce el efecto deseado en el 50% de los animales. Entonces, si calculamos el índice terapéutico en estas dos curvas de efecto deseado y no deseado, tenemos que el DT50 vendría a ser el mismo que el DL50, es 400 entre la dosis efectiva 50, que es 100, 400 entre 100 nos da un índice terapéutico igual a 4. ¿Y qué nos indica ese valor de 4? Bueno, ese valor de 4 es relativo, lo tendríamos que comparar con otro fármaco que produce el mismo efecto deseado. Vamos a suponer que en vez del pentobarbital usamos otro fármaco más suave, pero que es igual de potente que el pentobarbital para producir el efecto deseado, es decir, la hipnosis. Entonces hacemos la curva con ese otro fármaco que no es el pentobarbital y nos produce, digamos que tiene la misma potencia para dormir a los animales, para hacerlos entrar en hipnosis. Pero resulta que este fármaco no tiene la misma curva de dosis letal, no tiene la misma curva de efecto no deseado, sino que la curva de efecto no deseado sale por aquí alrededor de 450 y hace una curva de este tipo, de manera que la dosis letal 50 en este nuevo fármaco, que tiene la misma potencia que el pentobarbital para dormirlo, es menos dañino para provocarle el paro cardiorrespiratorio a las ratitas, de manera que el DL50, si la curva sale por aquí, pasa por aquí por 800, aquí está el DL50 y llegaría por acá arriba. Ahora calculemos el índice terapéutico de este nuevo fármaco, que es igual de potente que el pentobarbital para producir el efecto deseado, pero que mata a los animalitos con mayor dosis. Entonces aquí sería la dosis tóxica 50, dijimos que quedaría por 800, entre 100, porque dijimos que tiene más o menos la misma potencia que el pentobarbital para producir el efecto deseado. Entonces 800 entre 100 da 8. Y si lo comparamos con el del pentobarbital, que tenía un índice terapéutico de 4, ¿qué quiere decir? Es el doble. Mientras mayor sea el índice terapéutico, el fármaco va a ser más seguro, porque ¿qué indica un índice terapéutico mayor? Que la curva del efecto deseado y la curva del efecto no deseado están más separados y no se puede dar esta superposición con el pentobarbital, que con la dosis efectiva para dormir al animal más pesado matamos al animal más liviano. Si tenemos una curva de dosis letal que está por aquí, obviamente no va a haber esa superposición y este fármaco va a ser más seguro. Entonces, en conclusión, mientras mayor sea el índice terapéutico, quiere decir que estas dos curvas de efecto deseado y no deseado van a estar más separadas y el fármaco es más seguro. Por lo tanto, como les decía, el índice terapéutico de 4 por sí solo no les indica nada, pero si lo comparan con otros fármacos que pueden tener un más amplio, un mayor índice terapéutico, eso indica que ese fármaco será más seguro y será menos
propenso a provocar efectos tóxicos, porque no solamente estos experimentos se hacen con ratitas y produciendo la muerte, también se prueban fármacos en donde digamos acá recién con 800 miligramos empezó a producir sarpullido o cefaleas en la piel del paciente, si estamos hablando de un fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central. Espero que esto les haya quedado claro. Mientras mayor sea el índice terapéutico, significa que estas dos curvas de efectos deseados y no deseados están más separadas, y eso indica que es un fármaco más seguro en relación a otro que tiene un menor número en el índice terapéutico. Y bien, para terminar con este videíto en este formato, aprovechando que tenemos esas curvas aquí, vamos a explicar este pequeño temita que dice variabilidad de respuesta en una población, individuos hipersusceptibles e hiposusceptibles. Dice la definición: entre los individuos de una población hay diferencias en la magnitud de sus respuestas a la misma concentración de un fármaco. Eso lo pudimos ver cuando empecé a explicarles esta gráfica. En esta primera gráfica yo les dije, con 50 miligramos nada más se durmieron 3 ratitas y las otras 97 no. Entonces con 60 miligramos se durmieron 8 ratitas. Entonces aquí hay 8 ratas que se durmieron y otras no, y estas se durmieron con 60 y estas se durmieron con 50 y el resto no se durmió ninguna. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los individuos de una población, todos los individuos pueden presentar respuestas distintas en magnitud a la misma concentración de un fármaco. A 50 miligramos respondieron 3, pero no respondieron ninguna de las demás. A 60 miligramos respondieron otras 8, pero las otras ratas que quedaban en el experimento no se durmieron. Entonces hay diferencias en la magnitud de las respuestas a la misma concentración de un fármaco entre los individuos que componen una población. Y dice acá abajo, de hecho, un mismo paciente puede responder de manera distinta a la misma concentración de fármaco en diferentes etapas del tratamiento. Vamos a poner como ejemplo un individuo que llega con una infección aguda tremenda a urgencias y hay que tratarlo con altas dosis de, vamos a suponer un antibiótico, de ampicilina. La ampicilina normalmente viene en cápsulas de 500 miligramos y cuando hay una infección de moderada a severa se pueden dar hasta 2 cápsulas, pero este individuo viene con una grave infección. Entonces decidimos darle por lo menos durante las primeras 24 horas 2000 miligramos cada 8 horas, es decir, 4 cápsulas de ampicilina de 500 miligramos cada 8 horas, y eso las primeras 24 horas para ver si van disminuyendo los síntomas tan graves de esa infección aguda que presenta el paciente. Bueno, a las 24 horas vemos que los síntomas ya no son tan graves, no son tan profundos, el paciente demuestra una mejora, todavía presenta los síntomas, pero en forma más leve, entonces ya no podemos seguirle dando 2000 miligramos de ampicilina cada 8 horas, porque si lo seguimos administrando, ¿qué va a suceder? Va a producir efectos tóxicos, va a empezar a matar la flora intestinal, puede ser que el individuo tenga cefaleas, mareos, vómitos. Entonces necesitamos, ya una vez que la enfermedad, los síntomas han remitido, necesitamos también bajar la dosis del fármaco, porque si no vamos a producir efectos adversos. Por eso decimos aquí que un mismo paciente puede responder de manera distinta a la misma concentración de fármaco en diferentes etapas del tratamiento. Cuando la infección es aguda, los 2000 miligramos, los 2 gramos de ampicilina cada 8 horas son pertinentes, pero pasadas las 24 horas y que haya reducido el número de microorganismos en ese individuo y hayan remitido los síntomas de la infección, bueno, si seguimos aplicando los 2 gramos de ampicilina, le vamos a producir efectos tóxicos, que no es lo mismo que en un principio de la infección aguda. Por eso, en diferentes etapas del tratamiento, un individuo puede responder de manera distinta a la misma concentración del fármaco.
Bien, espero que haya quedado claro. Y finalmente, como conclusión a esta variabilidad de respuesta en una población. La mayoría de los individuos tienen una respuesta normal, como los que tenemos en la campanita. Generalmente la mayoría de los individuos están entre este rango y este rango, pero también hay individuos hipersusceptibles, es decir, con dosis pequeñas logramos el efecto que buscamos, y hay individuos que son hiposusceptibles, que para lograr el efecto que buscamos requerimos administrar dosis más grandes, y lo podemos ver aquí en estas gráficas, lo de los individuos hipersusceptibles e hiposusceptibles. Aquí en esta gráfica los individuos hipersusceptibles se encuentran en esta zona de la curva dosis porcentaje, hipersusceptibles, porque con dosis pequeñas logramos el efecto deseado. En cambio aquí están los individuos hiposusceptibles. Para lograr el efecto deseado se requieren dosis más altas. Aquí igual, aquí están los individuos hipersusceptibles, con dosis pequeñas logramos el efecto deseado, y acá están los hiposusceptibles, que necesitamos dosis más grandes para lograr el efecto deseado, que es la hipnosis. Y también se puede aplicar en esta curva de dosis de efectos no deseados, ya sean letales o tóxicas. Aquí tenemos los individuos hipersusceptibles. Con dosis pequeñas logramos el efecto no deseado, no buscado, y acá tenemos los individuos hiposusceptibles, que para lograr ese efecto no buscado, ese efecto tóxico, se requieren dosis más grandes. Espero que haya quedado claro, y en el siguiente video, que será de cámara, vamos a explicar unos temas para terminar esta unidad 4 de farmacometría, que es muy cortita. Los veo en un ratito. Hasta pronto.